Que la paz del Señor sea en todos ustedes, hermanos míos. Escuchen bien lo que voy a decir. Es muy difícil que un ser humano acepte la verdad, quién en realidad somos, si permanecemos en el nacimiento y la muerte. Sería difícil comenzar a darle seguimiento a lo que es extraño para la mayoría de la humanidad. Creyendo en la muerte, separa al individuo a reconocer la vida eterna que lleva. Continuando con mis inquietudes, pregunto, si hay una sola vida, si hay una sola verdad en los conocimientos celestiales, ¿cómo es que hay diferentes doctrinas? Hermanos, sucede que hay diferentes pensamientos en el hombre terrenal. Cada cual tiene su interpretación de lo que ellos creen. Ellos aprendieron a vivir bajo creencias, o sea, que tienes que creer lo que ellos han aprendido anteriormente y te enseñan esas mismas creencias. Los feligreses no han cuestionado ni han escudriñado y toman esas enseñanzas como verdaderas. En otras palabras, cada cual tiene su propia doctrina, hecha a su semejanza, y no con la sabiduría que el Señor Dios de las alturas envía. Aún hoy, siglo XXI, y no han querido recibir la espiritualidad, que es donde se encuentra la verdad de todo lo que tenga que ver con la vida del espíritu. Y sin embargo, han predicado que hay que tener un encuentro espiritual. Hay religiones y sectas que sus feligreses dicen que van a retiros espirituales. Hermanos míos, a lo que van es a un sitio donde pagan por estar, según ellos, en un retiro espiritual. Van a alabar al Señor según la forma de pensar de cada uno. Para un encuentro con el Señor de las alturas, no hay que ir a ningún lugar para recogimiento. Nuestro Señor nos puede oír desde cualquier lugar. Es nuestro espíritu el que tiene ese encuentro. Y para tener ese encuentro en el espíritu y comunicar con el Dios de las alturas, tenemos primero que estar perfectos. Un alma perfecta, escuchen bien, un alma perfecta sí puede comunicar con el Señor Dios de las alturas. Esa es una de las razones por qué nuestro Señor nos pide que seamos perfectos. Ay, Señor. Es nuestro espíritu el que tiene ese encuentro. Y para tener ese encuentro en el espíritu y comunicar con el Dios de las alturas, tenemos primero que estar perfectos. Vuelvo a repetir. Un alma perfecta sí puede comunicar con el Señor Dios de las alturas. Esa es una de las razones por qué nuestro Señor nos pide que seamos perfectos. Estudien, hermanos míos, San Mateo 5, versículo 48. También San Mateo 19, versículo 21.
Hebreos 13, versículo 20 y 21. Epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículo 28. Aquí se encuentran comprobaciones sobre la petición que les pide el Señor de los cielos. Oh, hermanos, cuando se predican las cosas del Señor, pues hay que tener pruebas de lo que se dice. Ese manto que tienen puesto, que se lo tienen que quitar para poder ver a quién están sirviendo, si a Dios o a los hombres. Nuestro Señor les dice siempre que dejen de ser carnales, que recuperen los conocimientos del origen de esa vida eterna que lleva el Espíritu. Lo primero que tienen que hacer para comenzar a comprender el Evangelio de nuestro Señor cósmicamente es separar la vida del cuerpo físico y la vida del cuerpo espíritu. Quiero decir que tienen que definir las pertenencias del cuerpo físico y las del cuerpo espíritu. Si solamente conocemos la vida material, entonces no podríamos llegar a conocer la vida del cuerpo espíritu. Y tampoco se podría recuperar la salud interna, la salud del alma. Si somos espirituales, tenemos que conocer nuestra parte espiritual, que es el origen de nuestro espíritu. Una vez que logramos recuperar los conocimientos celestiales, comprendemos entonces por qué nuestro Señor nos hablaba para aquel tiempo sobre nuestra vida eterna. Nuestra vida eterna. Él quiere que sepamos que somos eternos por el Espíritu y que la espiritualidad se la tenemos que otorgar al Espíritu. Nuestro Señor no quiere que sigan alabando y buscando al Creador humanamente. Es tiempo ya que se liberen del credo y la manipulación de los falsos predicadores carnales. Oh Señor, bendito sea tu santo nombre. Volviendo hacia atrás un poco, les hablé de la petición que nuestro Señor le está haciendo hace siglos y siglos sobre la perfección. Escrito está en ese libro llamado Biblia. También quiero decirles que estas enseñanzas son para conducirlos hacia el aprendizaje de la conciencia, para que así el espíritu evolucione a través de la conciencia. Nuestro único maestro quiere que cada uno llegue a conocer su propia conciencia, para que logren comprender que se evoluciona a través de ella. Celestialmente, por supuesto. No traten de querer saber lo que todavía no pueden comprender. Podría entrar lo negativo y silenciosamente confundirlos y desviarlos. Observen que lo que han escuchado y lo que han leído anteriormente no contribuye nada para la sanación del alma. Silenciosamente llegó el tiempo del deterioro para el planeta Tierra y sus habitantes hoy se preguntan, ¿qué está pasando en el mundo? Quiero que comprendan esto. Yo les oriento en los pasos a seguir diciendo cómo lo pueden lograr y para qué propósito. No pueden ir comprobando lecturas de las pasadas épocas con los mensajes que he estado llevando. El Señor de las alturas sigue diciendo que botemos la letra vieja y que añejes la nueva, hermanos. Él dice que no se pueden estacionar con lo que creen que han aprendido,
sino que tienen que continuar aprendiendo para que puedan llegar al camino correcto y así continuar esa vida eterna que todos llevamos, porque no se puede matar. Oh, hermanos míos, no se puede matar lo que es eterno, que es el Espíritu. Ahora les diré que tienen que aprender a conocer cuál es la entrega. Entonces, todas esas inquietudes serán los seres divinos los que enseñarán. Ellos son los sabios porque viven en mundos evolucionados y nosotros no podemos actuar como sabios porque falta mucho que aprender celestialmente. No confundan la sabiduría con lo intelectual. La sabiduría llega de un espíritu sabio y no de la inteligencia del hombre. La inteligencia es de la tierra y la sabiduría, hermanos, es del espíritu. Es herencia de la creación del espíritu. Explicaré el contenido de todo lo que les he dicho en otra forma. El espíritu está iluminado, o sea, cuando el espíritu está iluminado, o sea, cuando el espíritu, su conciencia despierta, entonces hay una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. La conciencia, mientras aprende en el plano cósmico, guarda todo en la subconsciencia. La subconsciencia, hermanos, es el archivo de la conciencia. Luego la conciencia transmite a la mente de lo que tiene guardado en la subconsciencia. La mente, entonces, pasa por el cerebro lo que dicta la conciencia, pero recordando que ya ha sido trabajado por la conciencia. Esa es la diferencia del que aprende por la lectura y el que aprende a través de la conciencia cuando el espíritu ya ha sido educado en el plano cósmico. La conciencia trae consigo todo lo que es propiedad del espíritu, todo lo que pertenece al espíritu. O sea, lo que aprende se aprende. La conciencia trae consigo todo lo que es propiedad del espíritu, todo lo que pertenece al espíritu, pues lo trae del cosmos. Pero lo que se aprende a través de la mente, o sea, lo que se aprende terrenalmente, es la mente la que aprende lo que está a flor de la piel. Es la mente lo que aprende lo que está a flor de la piel, o sea, lo externo. Lo que se aprende mentalmente no queda grabado en la conciencia. La conciencia transmite a la mente, pero la mente no puede transmitir a la conciencia. La conciencia está profunda en el alma. Por eso es necesaria la sanación del alma, para que la sabiduría pueda entrar en la conciencia. Vuelvo y repito, es necesaria la sanación del alma para que la sabiduría pueda entrar en la conciencia. Porque la conciencia está profunda en el alma. Vuelvo y repito. El alma y la conciencia van cogiditas como almas gemelas. En otras palabras, el espíritu tiene que estar perfecto para ir profundo al alma, para entonces sentir lo que aprende la conciencia. Les voy a hablar sobre la enfermedad del alma. Cuando la mente está enferma, el problema está en el alma. Cuando la mente entra en locura, quiere decir que el alma está extraviada. El alma es la que puede destruir la mente de un ser. El alma es la que puede destruir la mente de un ser. Por eso, la conducta de los seres se lo debemos al alma. Y por eso es necesaria la limpieza del espíritu
recordando que el espíritu no puede tener la sanación humanamente, porque necesita conocer su parte interna. Y para conocer la parte interna del espíritu, obligatoriamente necesita llegar a reconocer su origen espiritual, o sea, todo lo de su mundo espiritual. Todo eso se comienza a conocer cuando el espíritu ha dicho presente cósmicamente a las leyes divinas. Leyes que los habitantes de este mundo aún desconocen. Muy bien lo dice el único maestro, nuestro Señor Jesucristo, en San Mateo 23, versículo 8, que uno solamente es el maestro, nuestro Señor Jesucristo. También, hermanos, nadie conoce sus cosas celestiales, solamente Él. Dice así: las cosas de Dios nadie las conoce, solamente el Espíritu de Dios, para que conozcamos los dones que Él nos ha dado. Lo encuentran en Corintios capítulo 2, versículos 11 y 12. Ahora bien, mis hermanos, ¿por qué ocurren tantos pecados en los humanos? ¿Por qué ocurren tantos pecados en los humanos? Porque los seres humanos son pobres en el espíritu. Los seres humanos son pobres en el espíritu. Siguen viviendo bajo el dominio humano. Siguen viviendo humanamente. Y no han querido vivir espiritualmente. No han querido vivir espiritualmente. La mayoría están viviendo en una fosa. Y por eso es que siguen, hermanos, muriendo. Es tan poco lo que conocen de la espiritualidad. Por la sencilla razón, nunca han querido cada cual recoger lo suyo. Viven dependiendo del pecado peor, la mentira. La mentira. Los seres humanos no son capaces de preguntar sobre las cosas que nuestro Señor nos hablaba para aquellos tiempos. La oscuridad es tan grande que todavía creen en el juicio final del que han estado hablando por siglos y siglos. La humanidad espera regresar al reino en el mismo cuerpo, después que han sido enterrados y consumidos en polvo. Ese es un ejemplo de la oscuridad en la que están viviendo. Yo les pregunto, ¿qué evolución puede tener el espíritu viviendo en esas tinieblas? ¿Quién tiene la culpa que se haya vivido todos estos siglos y siglos en esas tinieblas? La culpa la tiene todas esas doctrinas farsantes. Se ha vivido en ellas desde que nuestro espíritu fue expulsado de ese bendito reino, juntos con el príncipe de este mundo. Yo les digo, hermanos, que mi misión no es común y corriente. Mi misión no es común y corriente. Doy a conocer lo que mi maestro espiritual me ha enseñado, lo que debo decir. Tal como Él nos dijo que enviaría un consolador para que estuviera siempre con nosotros y nos enseñara todo lo que tenemos que saber. Yo doy servicio en el descanso de mi cuerpo físico, o sea, el servicio lo doy de espíritu a espíritu. Lo hago en la misma forma como tuve mi despertar. Mi despertar fue en el espíritu después que recibí mi limpieza cósmica. Nuestro Señor lo dejó dicho. Nuestro Señor lo dejó dicho que lo recibiríamos en el espíritu. Así es como aprendemos a amarlo. Estoy diciendo esta información sobre mí para que puedan comprender mi misión, porque, como les dije, que no es común y corriente. El despertar en el espíritu es para la sanación del alma.
El despertar en el espíritu es para la sanación del alma. Se recibe siempre un llamado del plano cósmico para ser elegido, pues la verdad siempre la ha tenido un maestro, nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, es el único que conoce la vida eterna que lleva el espíritu. De existencia en existencia he ido luchando por recibir ese despertar cósmico. También quiero que sepan que solamente es en aquel que el espíritu ha tenido ese despertar, es el que conoce el despertar de la conciencia. Vuelvo y repito, que solamente en aquel que el espíritu ha tenido ese despertar, es el que conoce el despertar de la conciencia. Cósmicamente la conciencia trabaja para tener ese despertar. Yo les digo que esta conciencia perfecta llega para dar testimonios de las grandes nuevas que están llegando para la transformación de este planeta Tierra. No olvidar nunca que nuestro Señor está pidiendo la limpieza del espíritu cósmicamente para que la conciencia tenga su despertar. También les digo que no traten, escuchen bien, no traten de interpretar estos mensajes que he estado enviando por la internet. No hagan nada suyo, a menos que sea verdaderamente suyos. Recordar que tarde o temprano se sabrá toda la verdad. Ahora les voy a hablar sobre la espiritualidad, un poco sobre la espiritualidad. Yo bien sé que la verdad duele, pero peor sería seguir siendo engañados pensando que cuando el cuerpo físico muera, que unos van al reino celestial y otros al infierno. En primer lugar, hermanos míos, el infierno no existe. Y al reino celestial tampoco pueden ir por causa del estado de conciencia en la que viven. Yo les pido que despierten de ese aturdimiento en que se encuentra el 99% de los habitantes en este mundo. Digan presente a la espiritualidad. Busquen para que conozcan qué es la espiritualidad. ¿Cuál es el verdadero significado de la espiritualidad? ¿Por qué es necesario aprender a conocer lo que es la espiritualidad? ¿A quién pertenece la espiritualidad? ¿Al hombre que es materia o al espíritu que es una energía del Todopoderoso? ¿Creen que pueden regresar al reino celestial humanamente, o sea, en el físico, después que el cuerpo ha sido consumido? Oh, hermanos, pregunten, piensen, mediten. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cómo puede existir vida eterna si dicen que morimos? Hermanos, si los espíritus no existen, porque algunos no los pueden ver, ¿cómo es posible que las religiones creen en Dios y crean que Dios existe si no lo pueden ver? ¿Acaso la fe está en creer lo que te dicen que tienes que creer y en lo que no tienes que creer? ¿Es esa la verdadera fe que se ha vivido en este mundo? Si el amor se ajusta al gusto de otro, entonces, en este plano, hermanos míos, no existe el verdadero amor para Cristo. Si no saben amar lo que conocen, entonces pregunto, entonces les digo, no saben amar lo que aún desconocen. Eso es a Cristo. Vuelvo y repito, si no saben amar lo que conocen, entonces, hermanos, no saben amar lo que aún desconocen. Eso es a Cristo.
Que la paz del Señor comience a reinar en todo el planeta Tierra, Padre Santo. Eso os pido en el nombre de nuestro Señor. En su santo nombre. Que sean todos bendecidos, hermanos míos. Todos. Sin quedar una hojita. Sin quedar una hojita. Que así sea, Señor.